Y recuerdo que mi madre guardaba un Nuevo Testamento en uno de aquellos cajones, y entonces, como ya había leído los otros libros, me dio por leer ese Nuevo Testamento. Y cuando llegué al pasaje donde dice que él efectivamente le negó esas 3 veces, fue en ese momento en el que yo, sin saber por qué, empecé a llorar también amargamente. Y entonces a partir de ahí yo me di cuenta de que la Biblia, esta palabra, era algo más que simplemente un libro en una estantería. Hola, bendiciones. Aquí una vez más para estar con vosotros un tiempecito. En esta ocasión quiero hablaros acerca de la relevancia que la Biblia tiene para mi vida. Cuando yo era niño, en la casa de mis padres, en la estantería había una Biblia. En aquel tiempo había una publicidad en televisión que casi decía que en cada hogar debería haber una Biblia, y por supuesto, no me creía en un ambiente cristiano, católico, y aquella Biblia estaba en aquella estantería y ahí estaba, no como un libro más. Y todo el contacto que yo tenía con las Escrituras fue en el colegio, en las clases de religión, cuando yo oía las historias de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando oía de la Torre de Babel, cuando oía de Noé, del diluvio, de los primeros padres del pueblo hebreo, cuando oía hablar de Moisés y cuando fue rescatado del río Nilo, cuando oía hablar de David, que peleó con el gigante Goliat y lo derribó, una hazaña prodigiosa. Y entonces yo fui escuchando aquellas cosas, pero de una manera que no prestaba una mayor atención. Simplemente las oía, eran historias que me gustaban, escucharlas, pero era una cosa normal que no tenía para mí mayor relevancia. Pero fue a finales de 1980, yo estaba viviendo una situación personal, un poco así angustiado por una situación personal, y entonces yo estaba aquella noche en mi casa y de una manera instintiva y sin saber por qué, yo era aficionado a leer novelas del oeste americano y todo eso, pero las que tenía allí en la mesilla de noche, esa noche ya las había leído y no me producían interés. Y recuerdo que mi madre guardaba un Nuevo Testamento en uno de aquellos cajones, y entonces, como ya había leído los otros libros, me dio por leer ese Nuevo Testamento. Y al empezar a leerlo, lo empecé a leer en el primer libro, que era el libro del apóstol Mateo, y entonces empecé a leer, y a medida que iba leyendo paso a paso desde el principio, le fui cogiendo algo me empezó a tocar interiormente. Empecé a pasar por varios pasajes de los milagros de Jesús, de las hazañas de Jesús, de la obra de Jesús, todo era Jesús hablando, y entonces pasé por aquel pasaje donde él le dice al apóstol Pedro que tú, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y cuando llegué al pasaje donde dice que él efectivamente le negó esas 3 veces, dice la Escritura en ese pasaje, y saliendo fuera lloró amargamente. Fue en ese momento en el que yo, sin saber por qué, empecé a llorar también amargamente. Y de mi interior solamente decía: Señor, yo también te he estado negando, ¿cómo no he sabido de ti antes? ¿Cómo no he tenido conciencia de ti antes? ¿Cómo no he podido conocerte un poco antes? Saber de tus hazañas, de que tú estás ahí, que tienes palabras de vida eterna, que tienes palabras que dan aliento y alimento. Y entonces a partir de ahí yo me di cuenta de que la Biblia, esta palabra, era algo más que simplemente un libro en una estantería. Y entonces yo empecé a buscar en aquel tiempo una explicación a lo que me había pasado. Yo intenté encontrar una explicación. Aquel clamor que nació dentro de mí a la mañana siguiente produjo un gozo inefable. Empecé a buscar y 3 meses después el Señor me abrió la puerta para conocer a unos hermanos en una iglesia evangélica, donde empecé a estudiar con ellos, a aprender más de la Biblia, a orar, a conocer al Señor, a cantarle alabanzas. Mi vida cambió radicalmente desde aquel momento. Mi vida fue otra. Yo me empecé a mover en otro ambiente totalmente diferente. Mi vida dio un giro de 360 grados, cambió. Y entonces fue así, caminando el tiempo con estos hermanos. Me fui al servicio militar, vine del servicio militar y se me abrió puerta en el Señor para venirme aquí a Madrid, donde estoy residiendo actualmente.
Aquí conocí a la que hoy es mi esposa también, hemos creado una familia y Dios ha estado con nosotros desde el principio hasta el fin. Dios abrió un camino nuevo y vivo para mí y para mi casa. Y todo fue gracias a leer la palabra del Señor. Es relevante para mi vida el leer esta palabra. Encuentro en ella todo lo que necesito para ser fortalecido, para ser alimentado, para ser consolado. Es por eso que yo recomiendo a toda criatura viviente que me esté escuchando en esta hora, que lea la palabra, que medite en ella, que no importa si entiende o no, que lea, porque el Espíritu Santo que guarda, custodia esta palabra, la vivificará en algún momento y habrá una renovación interior. Qué buena es la palabra del Señor. Por eso puedo decir que ha sido muy relevante para mi vida leer la Biblia, meditar en ella de día y de noche, como se aconseja en ella misma. Ya no solamente fueron aquellas historias que escuché de niño, ahora creció en mí una fe, una confianza, una certeza de que esa palabra es viva y eficaz y que produce en mí un querer y un hacer por su buena voluntad, que Él va a estar siempre ahí hablando a través de ella. Son muchas las veces que Dios me da un salmo, que Dios me da un himno, que Dios me da una escritura, Dios me da una palabra y yo voy a ella y encuentro en ella consolación, encuentro en ella la paz, encuentro en ella el amor del Señor, encuentro en ella lo que Él ha hecho por mí. Ese sacrificio precioso de Jesucristo anunciado en los evangelios. Es el único que pudo hacer algo por mí. Es también, como dice ahí dentro, el único en el cual hay salvación. En ningún otro hay salvación. Y es una verdad. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el principio, es el final, Él es todo. Y todo está contenido aquí. Cada cual puede leer donde quiera que lea, todo es palabra del Señor. Todo es inspirado por el Señor. No es una metodología lo que yo aprendí. Aprendí a meditar en el libro de día y de noche y empecé a leer en un libro, a leer en otro y Dios me fue hablando en todos ellos un poco cada año. Cada año he ido creciendo en leer, en meditar, en confiar, en orar, en buscar lo que aquí dice, que es su palabra, que es su presencia. Por eso yo recomiendo a todo el que me escucha aquí, que si tienes una Biblia en casa, no la dejes en una estantería abandonada. No sirve de nada. La Biblia tiene que ser un libro abierto y leído y meditado. Es una cosa que se necesita sacar de las estanterías. Leer en ella de día y de noche, solo, con tu familia, con tus hermanos, con quien quieras, con quien quiera compartirla contigo. Pero es importante que puedas leerla, meditarla, que puedas sacarla de ahí, que puedas meterla en tu corazón. A medida que lees, tu corazón va absorbiendo, porque dice la Escritura mismo en alguna parte, que así como el paladar prueba la comida que uno come, así también nuestros oídos gustan las palabras que oímos. Y cuando escuchamos las palabras de Dios, son como miel que entra en nuestros corazones, son dulzura, son renovación, son alegría, son paz, son esperanza, porque en ellas encontramos la esperanza de que tenemos un Dios y un Señor que vela por nosotros. En ellas encontramos la vida eterna, en ellas encontramos la salvación, en ellas encontramos la sanidad, en ellas encontramos el apoyo, porque ella nos anima, nos consuela, nos fortalece. Así que yo, en esta hora, te recomiendo que si tienes una Biblia, no dejes de leerla. Encontrarás en ella que en ese libro puedes meditar de día y de noche, cuando estás en el camino, cuando estás en tu casa, cuando vas a cualquier parte, cuando viajas en el metro, en el autobús. Puedes leerla y puedes meditarla. Puedes sentir la presencia de Dios a través de su palabra. Así que fue bueno para mí y entiendo que será bueno también para otros. Fue mi experiencia personal, única. Fue para mí algo interior personal. Pero yo sé que cuando uno lee la palabra de Dios, aunque sea al azar, como me pasó a mí, aunque sea sin entenderla, como me pasó a mí, producirá un fruto interior, de paz, de alegría, de gozo, de saber que tienes un Dios, que tienes un Padre, que tienes un Señor, que tus pecados han sido cubiertos y han sido perdonados, que tienes una nueva vida en Cristo, que puedes caminar
al lado de gente que ha vivido experiencias y vivirá experiencias como tú. La Iglesia del Señor te está esperando a través de esa palabra. Así que esta es una pequeña reflexión que quería dejar acerca de mi experiencia, y lo que quiero también es que vosotros podáis participar de ella. Que Dios os bendiga abundantemente como siempre, la paz del Señor esté con vosotros y os cuide y os guarde abundantemente. Amén.